Bienvenidas, bienvenidos a Semana 21.2, una emisión que busca llevar hasta sus hogares las actividades que llevan a cabo las y los diputados en este Congreso de la Ciudad de México y que tengamos una ciudad más habitable, una ciudad que garantice los derechos humanos. Fue una semana de intensas actividades. En principio, se clausuró el primer Parlamento de Personas Jóvenes de la Ciudad de México. ¿Cuáles fueron los puntos que se trataron? Quédese y lo sabrá. Asimismo, se impulsa una reforma de carácter tributario con el fin de buscar la equidad y la proporcionalidad. Es un tema que suena complejo, pero también es importante que usted lo conozca. Se aprobó también en un sentido positivo un dictamen que busca una reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de reforzar todas estas acciones de prevención para evitar los abusos de carácter sexual y laboral. Asimismo, las y los diputados han solicitado la comparecencia del secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Germán Martínez nos tiene el desglose de estos temas. Adelante, Germán. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Es un gusto saludarte en este espacio para compartirles lo más relevante ocurrido esta semana en el Congreso de la Ciudad de México. Déjame contarte que durante la última sesión del primer Parlamento de Personas Jóvenes del Congreso de la Ciudad fueron aprobados 5 dictámenes, entre los cuales se encuentran la creación de la Ley del Lenguaje Fácil, una iniciativa para que los jóvenes estudiantes de escuelas públicas a nivel medio superior y superior obtengan un 50% de descuento en el transporte público y de movilidad integrada en la Ciudad de México, reformas a la Ley de Educación, a la Ley Orgánica de Alcaldías y a la Constitución Política de la Ciudad de México, esta última para establecer talleres, programas de atención y prevención de trastornos de salud mental para las y los jóvenes de la capital. Durante la clausura, los distintos grupos parlamentarios de jóvenes emitieron diversos posicionamientos, en tanto que las diputadas Andrea Vicenteño, Frida Jimena Guillén Ortiz, Miriam Valeria Cruz, Alejandra Méndez, Cristian Moctezuma, Marcela Fuente y Max Tairaíz celebraron los trabajos desempeñados y reconocieron la dedicación de las y los jóvenes. Así, dieron por concluido dicho parlamento. La diputada Polinia Romana Sierra Bárcena propuso una reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México para que los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos y aprovechamientos, multas o penas sean determinados conforme a un porcentaje de los ingresos de cada persona, a fin de garantizar que un contribuyente no pague la misma cantidad que otro con mayores ingresos. La legisladora explicó que se busca eliminar el fenómeno pernicioso de creer que la igualdad tributaria es lo mismo que la equidad y la proporcionalidad, que sin duda contribuye a preservar la pobreza y la desigualdad. La propuesta establece que los ingresos excedentes derivados de la aplicación de la reforma solo serán destinados a programas de carácter social, infraestructura o proyectos que combatan de forma directa a la reducción de la pobreza. La legisladora también comentó que de aprobarse la reforma y debido a que implicaría un cambio de paradigma en el sistema tributario actual, requerirá de un análisis de información federal sobre el impuesto sobre la renta para determinar nuevas tarifas y sanciones en un plazo de 2 años para que la reforma entre completamente en vigor. Esta reforma será analizada y dictaminada en las comisiones de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas y la de Hacienda. La diputada Frida Jimena Guillén Ortiz solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobar un acuerdo para que se lleve a cabo una comparecencia con el titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lahoz Loaiza, a efecto de que informe cuestiones relativas al ejercicio de recursos recaudados por concepto de parquímetros y su impacto en beneficio de las colonias donde se encuentran estos. La legisladora explicó que las y los vecinos de las colonias donde se encuentran en las zonas de parquímetros desean conocer la cantidad recaudada por este concepto y el destino de esos recursos, ya que si bien saben que un porcentaje debe ser destinado a proyectos para el mejoramiento de la infraestructura de movilidad y urbana, desconocen si realmente se han ejecutado estos proyectos o bien cuáles son los resultados. Por ello, también solicitó al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a que rinda un informe pormenorizado sobre los recursos recaudados por los sistemas de parquímetros en los años 2019, 2020 y 2021 y de lo que va del 2022. La propuesta será analizada en la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del órgano legislativo. Con el fin de garantizar un ambiente libre de discriminación y de violencia en los condominios de la ciudad, la diputada Marisela Zúñiga Seón propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.
Durante la presentación de su propuesta, la legisladora explicó que es indispensable que en la legislación de la Ciudad de México se incorporen los principios constitucionales, así como las perspectivas transversales establecidas en la propia Constitución, entre ellas la de igualdad y no discriminación, por lo que propuso que en la ley se prohíba cualquier conducta de este tipo en contra de condóminos, poseedores, habitantes, visitantes, personas trabajadoras, proveedores o de cualquier otra persona dentro del condominio. La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, compareció este jueves ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México. Durante su exposición ante las y los legisladores, la alcaldesa presentó los avances en su plan de trabajo, entre los que destacó las acciones en materia de desarrollo urbano, seguridad, crecimiento económico y la promoción al empleo, así como las medidas para atender a personas que tuvieron COVID-19. A la comparecencia acudieron las y los legisladores Héctor Barrera, Mónica Fernández, Silvia Sánchez Barrios, América Rangel, Ana Francis López Baigén, Cristian Moctezuma, Martín Padilla, Gerardo Villanueva y Lourdes González. La diputada Xochitl Bravo impulsó una reforma para que las y los alumnos de escuelas públicas y privadas puedan tomar cursos de protección civil, involucrándose en los programas internos de la institución, permitiéndoles actuar al momento de que ocurra alguna emergencia. Se trata de una reforma al artículo 111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México para que las y los alumnos puedan recibir información y cursos básicos en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México referentes a protección civil, a fin de que conozcan las acciones a realizar en caso de contingencias o riesgos al interior del plantel. La legisladora señaló que México es un país vulnerable a desastres naturales, por lo que preparar a las niñas, niños y adolescentes para actuar ante estas situaciones es de gran importancia. Hasta aquí la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad. Nos vemos la próxima semana y regresamos contigo, Gabriel. En sesión extraordinaria, la Comisión de Atención para el Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen en un sentido positivo para una reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo es reforzar todas las acciones de prevención para evitar los abusos de carácter laboral o sexual. Antonio Vázquez tiene la información. Gabriel, contento de saludarte a ti y a las y los que siguen Semana 21.2, porque hoy vamos a hablar de aquellas personas que alegran el hogar, la familia y que proyectan felicidad la mayoría de las veces que los vemos. Los niños, nuestros niños. Y citando a John F. Kennedy, figura emblemática para el reconocimiento de los derechos civiles, los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Y bajo esa frase del político estadounidense, pensemos que actualmente, en nuestro país, 1/3 de la población, es decir, unos 40 millones, son niñas, niños y adolescentes, de los cuales 21 millones viven en pobreza y más de 4 millones están fuera de la escuela. Digamos que posiblemente se trata de más de 4 millones de infantes que están en riesgo de un futuro desempleo o de no poder contribuir de manera efectiva al desarrollo del país. Sin embargo, el futuro se construye a partir del presente y por ello es fundamental preguntarnos ¿qué podemos hacer hoy por los niños que serán los adultos del mañana? Y esta pregunta es la que se hicieron las y los diputados de esta segunda legislatura, decidiendo hacerle cambios a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para mejorar la calidad de vida y así garantizar su bienestar. Desde hace mucho tiempo, la ley ya reconocía a los menores de edad como sujetos de derechos humanos con capacidad de goce de los mismos, es decir, ya se reconocían los derechos universales de los infantes capitalinos e incluso se establecían una serie de mecanismos para protegerlos y buscar su desarrollo pleno. Ahora, enriqueciendo dicha legislación, las modificaciones establecen que serán las autoridades las encargadas de, además de diseñar políticas públicas y programas gubernamentales, evaluar la efectividad de los mecanismos para prevenir el abuso o maltrato, así como la explotación sexual y laboral en menores de edad. La iniciativa presentada por el diputado promovente modifica la fracción quinta del artículo 2 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para establecer que no solo es responsabilidad de las autoridades de esta ciudad generar mecanismos para prevenir el abuso y maltrato o explotación laboral o sexual, sino evaluar la eficacia de dichos mecanismos. Los mismos mecanismos y la creación de nuevas estrategias deberán contribuir a una formación integral, tomando en cuenta los aspectos físico, psicológico, económico, social, cultural, ambiental y cívico. Además, la ley reconocerá el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad,
garantizando el respeto por lo que elijan ser. Así también, poder pedir el auxilio para la protección de sus derechos. Sin duda, el gobierno, la iniciativa privada y nosotros como sociedad debemos unir esfuerzos para lograr el mejor desarrollo de las nuevas generaciones en todas sus etapas, para así evitar los rezagos culturales, educativos y de crecimiento social. Es necesario tomar en cuenta que los jóvenes en nuestro país, tristemente, además de pasar por un periodo de cambios físicos y psicológicos, muchas veces se enfrentan a retos adicionales como la pobreza, la marginación y el abandono escolar, que influyen marcadamente en su desarrollo. Qué importante es escuchar a nuestras hijas e hijos, a nuestros alumnos, sobrinos o niñas y niños que nos rodean. Y no solo eso, también darle voz a lo que ellos piensan y que se garanticen sus derechos, porque eso es lo que lo hace una obligación legal por parte de las autoridades, las madres y padres de familia. Ellas y ellos necesitan cariño, necesitan nutrición, necesitan educación, y ya es una obligación garantizar estos elementos esenciales para su bienestar, para el bienestar de las niñas, niños y adolescentes capitalinos. Así las cosas relacionado a lo aprobado por nuestro Congreso local. De mi parte es todo, Gabriel. ¡Que vivan los niños! Regreso contigo y por acá nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Antonio, por este reporte. Efectivamente, lo que busca esta reforma es obligar a las autoridades de la Ciudad de México a que diseñen mecanismos para reforzar, sí, estas acciones de prevención de abuso, de hostigamiento de carácter sexual o bien laboral, así como establecer también las formas de evaluación de estos mecanismos, todo respetando, por supuesto, la Constitución y evidentemente reforzando a su vez la transparencia y la rendición de cuentas. En mayo pasado, la Organización Meteorológica Mundial señaló que las concentraciones de gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar, el contenido calorífico y la acidificación de los océanos registraron valores sin precedentes en 2021. Todo esto, dice el organismo, es un ejemplo de que las actividades humanas están provocando cambios a escala planetaria en la Tierra, el océano y la atmósfera. Desde el Congreso de la Ciudad de México, que tiene esta figura que hoy tengo el gran honor de representar, que es a todas las personas capitalinas residentes en el exterior, es ¿qué ponemos en la ley en la Ciudad de México, en el marco legal, desde la Constitución y las leyes secundarias, para que se nos cubra con los derechos? Principalmente tenemos que hablar de la participación no solamente de los mexicanos de origen de la Ciudad de México en el exterior, sino de las familias, que ha sido una de las agendas más importantes que he impulsado, para que también se nos cubra como grupo prioritario a las familias de nuestros migrantes capitalinos en el exterior. Úsese y tírese. Parece ser la premisa fundamental de este mundo moderno, de este mundo contemporáneo. En el caso de la ropa, ¿usted cada cuándo la cambia, la renueva, la regala, la recicla? En fin, eso es algo que también debemos considerar para evitar la contaminación mucho mayor de este mundo que actualmente estamos habitando. La industria de la moda genera 10% de producción de dióxido de carbono. Es una cantidad abismal. Si eso sucede tan solo con la ropa, la industria de la moda se ha de imaginar lo que sucede, por ejemplo, con los plásticos y también con muchos de los usos que hacemos, pues, de materiales de diversa índole. Economía circular es uno de los temas importantes para reciclar, para mantener un medio ambiente sano. Este tema fue abordado por los diputados, las diputadas del Congreso de la Ciudad de México y contó con la participación también de una representación de la industria y, por supuesto, de la sociedad civil. Sobre este tema tenemos la siguiente información. En mayo pasado, la Organización Meteorológica Mundial señaló que las concentraciones de gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar, el contenido calorífico y la acidificación de los océanos registraron valores sin precedentes en 2021. Todo esto, dice el organismo, es un ejemplo de que las actividades humanas están provocando cambios a escala planetaria en la Tierra, el océano y la atmósfera. Cambios nocivos para el desarrollo sostenible y los ecosistemas, y por lo tanto, mayores riesgos para la vida humana. Por si esto no fuera suficiente, el Foro Económico Mundial dio a conocer en su Informe Global de Riesgos 2022 que el fracaso de las acciones climáticas, el clima extremo y la pérdida de biodiversidad son vistos como los 3 riesgos más severos. Gran parte de lo que contribuye a este deterioro ambiental es la forma de producción de bienes, el excesivo consumo y el desecho de los productos que utilizamos en la vida cotidiana. Un modelo lineal
que extrae recursos indiscriminadamente con el objetivo de vender lo máximo posible, un consumo irracional que muchas veces busca comprar estatus socioeconómico y resulta en altísimos volúmenes de residuos. Un ejemplo muy sencillo de este modelo lineal es la producción de ropa cuya fabricación se basa en productos petroquímicos y a la que también se destinan grandes cantidades de agua. Inventarios de millones de prendas para presionar las ventas, miles de estilos cada día confeccionados con diferentes fibras que hacen más difícil su reciclaje y un consumo que arroja datos como que en la Ciudad de México se desechan 3.700 millones de toneladas de residuos textiles al año y solo se recicla el 1%, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con el fin de cambiar el paradigma de extraer cada vez nuevas materias primas, fabricar, usar y tirar, en el Congreso de la Ciudad de México se analiza en Parlamento Abierto una iniciativa de ley de economía circular propuesta por el diputado Fernando Mercado Guaida y acompañada por la Asociación Civil, Política y Legislación Ambiental, POLEA. Para enriquecer el proyecto, esta semana se llevó a cabo el segundo foro, en el que participaron expertos de la sociedad civil y empresarios de diversos ramos. En entrevista para Congreso TV 21.2, el ingeniero Aldimir Torres, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, habló sobre la necesidad urgente de contar con una nueva normatividad que se base en evitar ahora la explotación de los recursos que van a necesitar las generaciones futuras, por lo que la economía circular es hoy la única alternativa para lograrlo. Vivimos como si tuviéramos 1.8 planetas disponibles, lo cual es falso. La economía circular es la alternativa. No podemos ya pensar en otro sistema que contenga y converjan los conceptos de reducción, por supuesto, al consumo, de reducción, de reuso de materiales, de reciclaje de materiales, de rediseño de materiales, de repensamiento, de responsabilidad de las partes, ¿no? O sea, hay muchas R's y entonces es un must, un debe ser más que opción. De acuerdo a la propuesta de ley, entre sus objetivos está fomentar sistemas de producto-servicio que no hagan indispensable la venta o posesión de un bien, sino que privilegien la satisfacción de una necesidad mediante el uso de ese bien, a través de distintas modalidades de servicios y nuevos modelos de negocio. Promover que los productos, componentes y materias mantengan su utilidad y valor máximo en todo momento. Estimular la valorización y aprovechamiento de los residuos y subproductos como fuente de materias primas secundarias y eliminar la obsolescencia programada que los fabricantes imponen a los productos para que estos dejen de servir en un determinado tiempo. Es decir, no se trata de otra norma sobre manejo de residuos, que ya existe, sino sobre modificación de procesos de producción. Así lo subraya Marta Vargas, coordinadora legal de POLEA. En este caso particular, el proyecto de la Ley de Economía Circular no habla particularmente de residuos. Es decir, el reciclaje es una de las muchísimas estrategias que contiene la economía circular, pero en realidad la Ley de Economía Circular de lo que habla es de cambiar los procesos de producción y de oferta de servicios. O sea, se habla de formas de comercializar, de formas de ofrecer servicios, de formas de elaborar productos. Entonces, no se puede ir hacia este nuevo esquema sin la integración del sector industrial y de servicios. Así también lo expuso el ingeniero Rogelio Jiménez Olivero, director de Regulación y Registros Ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, en el segundo foro sobre el tema. Hoy día se transita hacia nuevos esquemas como el rediseño de productos e incluso el rediseño de las actividades productivas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que se tienen que tener acciones o realizar acciones de prevención, de reducción, reutilización, reciclaje, valorización, redistribuir y mitigar los contaminantes que se generan al producir. Este proceso de cambios en la forma de fabricar y de entregar servicios y productos implica además ser sustentables, reducir la huella hídrica, utilizar energías alternas y evitar la sobreproducción, agrega Jiménez Olivero.
En esto hay un compromiso de la industria, asegura el titular de la ANIPAC. Bueno, hoy hay compromisos muy puntuales al 2025, al 2030, al 2050 para mitigar lo que estamos haciendo hasta ahora, y la industria plástica ha levantado la mano, da la cara, saca el pecho de que si no somos responsables, pero sí somos corresponsables. Y en consecuencia eres parte del problema, en automático eres parte de la solución, y aquí estamos para tomar las acciones que correspondan. Y como parte de estas acciones y de este compromiso, la innovación es un concepto y una aportación importante para esta transición de esquemas. Y las aportaciones de la industria idealmente serían pues, que aportaran lo que es su especialidad, que es innovación, emprendimiento, nuevos negocios que se adecúen pues, a las nuevas necesidades que tenemos a nivel planetario, tomando en consideración que los recursos planetarios pues, están acabando. Y entonces el presupuesto ya no nos alcanza, ya no nos da. ¿De qué manera vamos a hacer para que ese presupuesto en realidad nos alcance? Para permitir que los ecosistemas naturales se regeneren a la velocidad que deben regenerarse y no estar terminando con estos ecosistemas que hoy pues, nos dan vida, ¿no? Además de la innovación, otro aspecto fundamental es la formación de consumidores. Así se planteó en el encuentro con empresarios. El problema principal es reducir el consumo, dice el ANIPAC, trabajar en la educación ambiental, pero también contar con estrategias para que los ciudadanos tomen decisiones informadas, apunta Polea. Bueno, pues que el propio gobierno tenga estrategias específicas para que todas las personas como consumidoras pues podamos tomar decisiones más acertadas, ¿no? Es que la ley propone estas etiquetas de circularidad donde las personas podrían identificar qué productos o qué servicios están cumpliendo, con qué criterios y hasta qué medida los están cumpliendo. De forma que como consumidora, como consumidor, como consumidora, podamos tomar las mejores decisiones, pues decisiones informadas, ¿no? De tal manera que tenemos que entender que el problema principal es reducir el consumo y migrar a un consumo mucho más responsable y un consumo, por supuesto, mucho más sostenible o sustentable. Desde la Secretaría del Medio Ambiente proponemos que las políticas públicas que se desarrollen deben orientarse para establecer las bases que conlleven a la proposición de nuevos esquemas económicos, considerando una nueva cultura circular que incentive la transición hacia este nuevo modelo a productores y consumidores. Es decir, no podemos dejar solos al sector industrial o al sector gobierno si nosotros como ciudadanos, como usuarios, no realizamos además un consumo sustentable. Los industriales además solicitan que la nueva ley fomente la simplificación, evite la sobreregulación y la incertidumbre jurídica. Buscan que en este proceso se cuente con incentivos que minimicen la carga que significará el cambio de esquemas de producción y de oferta de servicios. Incentivos de distintos tipos que ya contempla la propuesta de ley. Tenemos que tratar de minimizar la carga excesiva y fomentar incentivos. Y la ANIPAC está trabajando hacia el interior de la asociación con otras asociaciones hermanas como la parte química, la parte metálica. Estamos con muchas más organizaciones trabajando porque la economía circular no debe ser únicamente para plásticos, es para todos los materiales. Entonces, los incentivos tendrían que ser esto también, buscar que la ciudadanía ir generando una nueva cultura, de manera que el consumidor premie los nuevos modelos de negocio que tengan pues esta responsabilidad, ¿no? Que es una responsabilidad socioambiental, no solamente en términos ambientales, sino también sociales, para así lograr una comunidad, una sociedad más justa, más balanceada y que pues administre de una manera adecuada los recursos con los que cuenta. El ingeniero Aldimir Torres Arenas de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico consideró que las regulaciones previstas en la iniciativa deben de estar alineadas a las correspondientes a nivel federal e internacional. Cabe destacar que en noviembre del 2021 en el Senado de la República se aprobó la Ley de Economía Circular, que por ahora se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados. Para la Asociación Civil Polea, la economía circular no solo es un tema ambiental, es también social y económico.
por lo que no se debe esperar a contar con una ley federal, sino avanzar en la local con las atribuciones que correspondan a la Ciudad de México y, en su caso, hacer adecuaciones si fuera necesario en cuanto se cuente con una ley general. Ahí tiene usted las posturas de los empresarios, así como de la sociedad civil que participaron en este foro de economía circular. Es una ley que está promoviendo el diputado Fernando Mercado Guaida con el fin, pues, no solo de fortalecer el medio ambiente, de tener una mejor forma de vida en nuestra ciudad, sino también de contribuir a una mayor economía de las familias que habitamos esta gran ciudad. Y el objetivo también es de que hagamos un uso más racional de nuestros recursos. Todo eso nos puede llevar a tener, pues, un mejor ambiente para vivir. Quienes impulsamos la economía de este país son nuestras remesas. Simplemente el año pasado fueron 2.600 millones de dólares que llegaron por remesas a la Ciudad de México. ¿Qué estamos haciendo por nuestros capitalinos en el exterior? ¿Y qué estamos haciendo cuando los mexicanos regresan? Porque se regresa de dos formas: por vía de voluntario, que son los retornos voluntarios, o por deportación, que son las que más duelen. ¿Qué pasa con estos mexicanos que durante muchos años hemos enviado dinero y que por una u otra razón tenemos que volver a la capital del país? Esta capital te recibe como, pues, un ciudadano de segunda clase, y que no se equivoquen, somos igual de válidos que cualquier otro mexicano, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Continuamos en Semana 21.2, ahora con una entrevista al diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Él es presidente de la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México, para conocer su agenda migrante, dado que se ha convertido en un tema peculiar, importante, no solo en los últimos días, sino en general, es muy importante para nuestro país. Diputado, sea usted bienvenido a Semana 21.2. Muchísimas gracias, Gabriel. Saludo a ti y a todos quienes hoy nos están viendo. Diputado, pues lo que comentábamos, la agenda migrante ocupó particularmente en los últimos días un lugar muy importante por esta visita que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pero usted también está llevando a cabo aquí en la Ciudad de México una agenda muy importante en beneficio de la población migrante. ¿Nos podría decir cuáles han sido las últimas acciones en este terreno? Te agradezco mucho tu pregunta, y justamente desde el Congreso de la Ciudad de México, que tiene esta figura que hoy tengo el gran honor de representar, que es a todas las personas capitalinas residentes en el exterior, es ¿qué ponemos en la ley en la Ciudad de México, en el marco legal, desde la Constitución y las leyes secundarias, para que se nos cubra con los derechos? Principalmente tenemos que hablar de la participación no solamente de los mexicanos de origen de la Ciudad de México en el exterior, sino de las familias, que ha sido una de las agendas más importantes que he impulsado, para que también se nos cubra como grupo prioritario a las familias de nuestros migrantes capitalinos en el exterior. Ese ha sido uno de los temas, pero he visto que, por ejemplo, ha trabajado en aspectos muy puntuales. La licencia de conducir, por ejemplo. Así es, y esto salió justamente de una propuesta que me hizo la comunidad. Cuando yo estaba, te voy a contar una historia muy rápida, sí, por favor. En Miami, uno de los mexicanos que fueron deportados me decía, es que yo no tenía una identificación en Estados Unidos que enseñara que soy de México y que me llamo así. Entonces era una persona sin identificación, sin identidad. La licencia de conducir se debe de tramitar a distancia como en cualquier otra parte del mundo. La renovación. Los mexicanos en el exterior podríamos pagar por ella para que nos las envíen hasta Los Ángeles, a Nueva York, a Madrid o a donde uno esté. Y eso es importantísimo. Hoy con la Agencia de Innovación, pues en teoría es para que ya hagamos esto de forma virtual, más rápida, y que se pueda renovar. Y fue una de las propuestas de campaña que se aprobó ya en el Congreso y se podrá renovar ya a distancia para que llegue a todas partes del mundo. Y es ponernos, ahora sí que como dicen, en el futuro. Es poner a la Ciudad de México en la vanguardia como lo debemos estar. Es decir, ya no tendría ningún problema para que se pueda tramitar esta licencia aquí mismo en la Ciudad de México a distancia. Así es, la renovación prácticamente sabemos que en la Ciudad de México tiene 3 años, pero ¿qué pasa cuando estás en el año 4? Esa licencia ya no es válida. Cuando tú quieras hacer un trámite,
pues ya no es válida, entonces necesitas renovarla. Lo que buscamos aquí es que se pueda renovar a distancia para que, si bien en alguno de los trámites que tengas que hacer en los Estados Unidos o en otras partes del mundo, te sirva como identificación, no como licencia de conducir. Eso depende, y lo digo bien claro, de los gobiernos, en este caso de las personas que están en otros países. Sin embargo, sí te serviría como identidad oficial, y eso es una de las claves más importantes. Otro de los temas que ha abordado usted, diputado, ha sido en relación a una política de apoyos económicos a las personas que pues estuvieron ahí en Estados Unidos y decidan regresar. Incluso se ha hablado hasta de apoyos de vivienda. ¿Cómo va este tema? Qué bueno que lo tocas, Gabriel, porque para mí es importantísimo que si se reconoce a los que somos hoy quienes impulsamos la economía de este país, son nuestras remesas. Simplemente el año pasado fueron 2.600 millones de dólares que llegaron por remesas a la Ciudad de México. ¿Qué estamos haciendo por nuestros capitalinos en el exterior? ¿Y qué estamos haciendo cuando los mexicanos regresan? Porque se regresa de dos formas: por vía de voluntario, que son los retornos voluntarios, o por deportación, que son las que más duelen. ¿Qué pasa con estos mexicanos que durante muchos años hemos enviado dinero y que por una u otra razón tenemos que volver a la capital del país? Esta capital te recibe como pues un ciudadano de segunda clase, y que no se equivoquen, somos igual de válidos que cualquier otro mexicano, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Y ahí es que hemos buscado apoyos para vivienda, como bien lo comentas, apoyos de programas sociales y sobre todo el seguro del desempleo, porque pues prácticamente cuando regresas sin nada o llegas con pocos ahorros, y lo que necesitamos es reactivar y que regreses a la Ciudad de México para continuar este sueño. ¿Y qué respuesta ha habido aquí por parte de la ciudad? En el Congreso ha habido una discusión importante, hay un sentido positivo. Sin embargo, siempre llegamos con esta austeridad mal manejada que impulsa el gobierno de la 4T. Y ahí sí tengo que mencionarlo, porque pareciera que en estos temas les gusta hablar de austeridad, pero cuando es hablar de las remesas, ahí sí no se habla de austeridad, porque son millones de pesos que están llegando a la capital del país, que son generados fuera de territorio mexicano, que son generados por todas y cada uno de nosotros alrededor del mundo, principalmente en los Estados Unidos. Entonces, no se ha, abierto los programas, que es algo que yo he estado pidiendo, porque dicen que no hay suficiencia presupuestaria. Pero bueno, vamos a ver si en 2024 o 2023 pues ya hay presupuesto, ¿verdad? Donde sí hubo, diputado, es en estos apoyos que se ha dado para que, por ejemplo, puedan obtener algún tipo de beneficios médicos, el registro al IMSS, al Seguro Social. Ahí sí hubo una política pública en este terreno que avanzó, diputado. Ahí sí hemos trabajado, porque una de las principales cosas que estamos nosotros como agenda impulsando es el tema de la seguridad social. Y en un tema de la salud, después de una pandemia que pues nos arrasó, que dio un colapso a nivel mundial, la Ciudad de México tuvo impactos muy fuertes, no solamente con los capitalinos aquí en la ciudad, sino también con nuestras familias que hoy están fuera del país. Entonces, ahí es importantísimo que sepan que los mexicanos de origen de la Ciudad de México se pueden ya registrar al IMSS, al ISSSTE, la mayoría en el IMSS, y también por parte propia, es decir, que tú puedas pagar tus cuotas desde el extranjero para que te cubran a ti y a tu familia, que es lo más importante. Eso nos preocupa finalmente a todas las familias, pero qué bueno que se dio también esta posibilidad por parte de pues finalmente una política pública impulsada desde el gobierno federal, pero que ha venido aterrizando, en este caso también aquí en la ciudad, diputado. Así es, y lo más importante es que siempre, como lo he dicho, tenemos que llevar agenda, como decía mi abuelita, Pepelito habla, no bastan solo las palabras bonitas que acostumbran a hacer todos los políticos en general. Yo vengo de la comunidad migrante, vengo y sé qué quiere mi comunidad, qué representamos nosotros, y hay que ponerlo en la ley, porque si no, entonces no hay a futuro nada que nos sostenga. Diputado, ¿cuáles han sido sobre todo las coincidencias? Bueno, también obviamente las diferencias con respecto a la política que usted ha impulsado fundamentalmente aquí en la Ciudad de México, esta política migrante, una política pública migrante en relación con el gobierno federal. De entrada, lo que nosotros estamos buscando mucho y que lo hemos buscado ya desde el Pleno del Congreso de la Ciudad de México es que se nos hable de quiénes somos los migrantes mexicanos en el exterior. La importancia que tenemos, que no es nada más nuestras remesas, que ya lo mencionábamos, sino el impacto social, cultural, económico, ¿sí?, y educativo que hay alrededor del mundo. Una de las agendas principales es cómo vamos a integrar esta red de mexicanos que están fuera para que se integren, generen empleos, y la reactivación económica ha sido clave, ¿no? La Ciudad de México necesita mucho de estos capitalinos y capitalinas que estamos fuera del país, y cómo podemos aportar para que se reactive. La Ciudad de México necesita reactivarse como cualquier otra metrópoli en el mundo. Diputado, ¿cuáles son las próximas acciones ahora que comience sobre todo el próximo periodo ordinario de sesiones aquí en este Congreso de la Ciudad de México? ¿Con qué sorpresas
¿O qué sorpresas va a tener usted para la población migrante? Traemos una batería muy importante que te quiero comentar, Gabriel, porque ya tras 2 periodos y vamos rumbo al tercero, traemos unas bajo la manga. La comunidad ha pedido el tema de las correcciones de las actas de nacimiento y todo lo que tenga que ver con el registro civil. Desgraciadamente, uno cuando está fuera del país no puede regresar y te piden, tienes que venir personalmente a hacer el trámite. Pues no puedo, por una u otra razón, ya sea por estatus migratorio, por costo, etcétera. Entonces vamos a buscar ya que el registro civil pueda hacer estas modificaciones en línea de forma virtual para ayudar a cada uno de nuestros mexicanos que necesitan estas modificaciones a las actas de nacimiento, hacer consultas, por ejemplo, sobre estatus marital, porque hay mucha gente que se casa aquí, luego se va del país y se vuelve a casar. Entonces hay temas ahí luego incluso hasta de propias herencias, invasiones a los predios. Hay mucha gente que estamos fuera del país y que llegan a fallecer los padres, los madres o los familiares en general, y entonces pues llegan y se apropian de las casas aquí porque saben que nosotros no podemos regresar muchas veces. Entonces vamos a entrar ya en un tema bien duro, bien difícil para la comunidad, pero esperemos solucionarlo porque es una de las cosas que más me han pedido y por eso va a ser una de las cosas más fuertes este siguiente periodo. ¿Algo más que quiera agregar sobre este tema? Porque no quisiera yo despedir la entrevista para preguntarle sobre la economía circular, porque participó usted y es en este foro, y además, pues bueno, es uno de los temas que se han abordado en este programa. Pero ¿algo más antes de pasar a ese tema? Pues justamente que vamos a buscar esto de las modificaciones del registro civil. Vamos a estar buscando también la implementación ya de la ley de interculturalidad y movilidad y atención a personas migrantes, que tenemos que hablar aquí de las personas que también regresan al país. Mucho habla el gobierno de las personas en tránsito y está bien, pero siempre van primero nuestros mexicanos. Si va a haber recursos, que sea para los mexicanos en retorno, para los Dreamers, para los mexicanos que hoy son deportados, y entonces después para los demás. Y ahí sí pondré el dedo en la llaga, porque para mí es la prioridad. Y hablando de economía circular, te quiero comentar que una de las figuras que yo tengo aquí también es la agenda internacional para las distintas leyes de la Ciudad de México. La economía circular hoy representa el futuro hacia donde debe de ir México en cuestión verde, pero no nada más es en reciclar como mucha gente lo acostumbra, sino es que desde la economía del barrio se genere. Te voy a dar un ejemplo para que poder ponerlo más claro. Los zapateros, economías de barrio, negocios que llevan muchos años en las colonias y que se han ido perdiendo. Tenemos que fortalecerlos porque entonces acabamos con el consumismo de, pues ya no me sirven estos zapatos, voy y compro otros. No, es cómo vamos a poderles dar una vida, extenderlos, generamos empleos en el barrio, generamos empleos también en las producciones, pero que esto sea circular, es decir, que no sea lineal y que todos podamos ganar de ello, y sobre todo el medio ambiente, porque hoy si vemos, la Ciudad de México tiene problemas ya muy fuertes como en otros estados, pero aquí se vienen los temas de agua de los que también vamos a tener que estar hablando muy, muy claramente. Sí, que han sido muy graves, por ejemplo en el norte del país, que por cierto tiene una relación muy cercana con nuestros paisanos allá en los Estados Unidos. Totalmente, y la Ciudad de México, aunque no es de las entidades más expulsoras de migrantes, sí te quiero decir que es la que más participa desde el exterior. La comunidad capitalina en el exterior representa alrededor del 60% del padrón electoral a nivel nacional. ¿Qué significa? Que hoy la Ciudad de México pone una tendencia muy clara en qué se debe de hacer, y esta figura que hoy representamos de diputado migrante, y gracias a cada uno de ustedes que tuvo el creer en un servidor, ya se está implementando también para que se busquen otros congresos estatales. Entonces la Ciudad de México está haciendo un parteaguas, está haciendo un ejemplo y tenemos que poner la vara muy alta. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos en Semana 21.2. Te agradezco mucho y por supuesto saludo a cada uno de nuestros capitalinos y capitalinas que nos están viendo por allá. And for all those Mexicans abroad, just to let you guys know that you have a representative here at the Mexico Cities Congress. Muchísimas gracias, y pues bueno, con este mensaje concluimos este programa de Semana 21.2. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos al equipo de Congreso TV por su participación, por hacer posible esta producción, y nos vemos, ya lo sabe usted, la próxima semana.